Discúlpate o sal de mi casa. Esas fueron las palabras que mi hijo me gritó después de que su esposa montara toda una escena de llanto y humillación frente a mí. Todo comenzó en su casa. Yo había llegado para una cena familiar ese sábado por la noche. Rebeca estaba ahí, sentada en su sofá carísimo con su vestido de diseñador y esa sonrisa falsa que siempre me dedica cuando Alfredo está mirando. Una sonrisa que desaparece en el instante en que él voltea la cabeza. La cena transcurría incómoda como siempre. Rebeca hablaba sin parar de sus amigas ricas, de sus viajes, de la última joya que Alfredo le había comprado. Un collar de diamantes que costó $8,000. Lo dijo 3 veces durante la cena. $8,000. Como si necesitara que yo supiera exactamente cuánto valía. Como si necesitara restregarme en la cara que ella tiene el dinero y el poder en esa relación. Yo intentaba comer en silencio. Asentía cuando era necesario. Sonreía cuando tocaba. Hacía todo lo posible por no dar motivos para el conflicto. Pero con Rebeca nunca es suficiente. Ella siempre encuentra la manera de convertirme en el problema. Olga, pasaste la sal sin que yo la pidiera. Su voz salió aguda, ofendida, como si yo hubiera cometido un crimen imperdonable. Yo había visto que ella estiraba la mano hacia el salero y simplemente se lo acerqué. Un gesto normal. Un gesto de cortesía que cualquier persona haría en una mesa. Pero para Rebeca fue la excusa perfecta. Perdón, solo quise ayudar. Dije con calma. Con esa paciencia infinita que he desarrollado en estos 3 años de aguantar sus desprecios. Pero ella ya estaba armando su teatro. Es que tú siempre haces eso. Siempre intervienes. Siempre te metes en todo. No puedo ni siquiera cenar tranquila sin que estés encima de mí controlándome. Su voz subió de volumen. Los ojos se le llenaron de lágrimas falsas. Lágrimas que brotaron en un segundo. Como si las tuviera guardadas esperando el momento perfecto para usarlas. Alfredo dejó los cubiertos sobre el plato. El sonido del metal contra la porcelana resonó en el silencio que se formó. Lo vi girar hacia mí con una expresión que nunca había visto antes. Dureza pura. Como si yo fuera una extraña que acababa de insultar a su esposa en su propia casa. Rebeca, mi amor, ¿qué pasó? Su voz salió suave cuando se dirigió a ella. Protectora. Llena de preocupación. El mismo tono que usaba conmigo cuando era niño y alguien lo molestaba en la escuela. Pero ahora ese tono era para ella. Y para mí solo quedaba el desprecio. Tu madre me falta al respeto constantemente. No puedo más, Alfredo. No puedo seguir fingiendo que todo está bien cuando ella siempre me hace sentir que no soy suficiente para ti. Rebeca se llevó la servilleta a los ojos. Sollozaba. Temblaba. Una actuación digna de un premio. Y mi hijo se la estaba creyendo toda. Yo me quedé paralizada en mi silla, con el tenedor todavía en la mano, mirando la escena como si estuviera viendo una película de terror donde la protagonista es ella misma. Quise hablar. Quise defenderme. Pero las palabras se me atoraron en la garganta. Porque sabía que nada de lo que dijera iba a importar. Alfredo ya había elegido su bando. Mamá, necesitas irte. La voz de Alfredo salió seca, cortante, como si estuviera despidiendo a alguien que trabajaba para él y había cometido un error grave. Ya no te quiero aquí esta noche. Me puse de pie despacio. Las piernas me temblaban. El corazón me latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Tomé mi bolso de la silla. Mis manos se movían solas. Como si mi cuerpo supiera que tenía que salir de ahí antes de que algo peor pasara. Alfredo, yo solo quise ayudar. No fue mi intención molestar a Rebeca. Mi voz salió quebrada. Pequeña. Como si yo me hubiera encogido hasta convertirme en algo insignificante. Algo que ya no merecía estar en esa casa llena de lujos y apariencias. Pero él ya estaba consolando a su esposa. Abrazándola. Susurrándole cosas al oído mientras ella seguía llorando contra su pecho. Ni siquiera me miró cuando caminé hacia la puerta. Ni siquiera levantó la cabeza para ver cómo su madre se iba con el corazón roto. Llegué a la puerta principal. La abrí. El aire frío de la noche me golpeó la cara. Pero antes de que pudiera dar un paso afuera, escuché su voz detrás de mí. Firme. Definitiva. Como una sentencia que no admite apelación.
Mamá, esto no puede seguir así. Rebeca tiene razón. Siempre estás interfiriendo. Siempre haces que ella se sienta incómoda. Necesito que vengas el próximo sábado y le pidas disculpas frente a todos nuestros invitados. Vamos a hacer una cena y tú vas a disculparte como debe ser. O si no, mejor no vuelvas más. Me di vuelta para mirarlo. Ahí estaba mi hijo. El niño que crié sola después de que su padre nos abandonara. El niño al que alimenté con lo poco que tenía. El niño al que vestí con ropa de segunda mano para que él pudiera estudiar en una buena escuela. El niño por el que trabajé doble turno durante años. Ese niño ahora era un hombre que me miraba como si yo fuera un problema que necesitaba resolver. Discúlpate o sal de mi casa. Esas palabras cayeron sobre mí como piedras. Pesadas. Frías. Inamovibles. Rebeca apareció detrás de él. Ya no lloraba. Tenía una sonrisa pequeña en los labios. Casi imperceptible. Pero yo la vi. Esa sonrisa de victoria. Esa sonrisa que decía que había ganado. Que me había puesto en mi lugar. Que me había convertido en lo que siempre quiso que fuera. Nada. Yo asentí. No por sumisión. No porque aceptara su versión de los hechos. Asentí porque en ese momento tomé una decisión. Una decisión que cambiaría todo. Si ellos querían que yo me disculpara frente a sus invitados, lo haría. Pero no de la manera que esperaban. No con la cabeza agachada y la voz temblorosa de una madre desesperada por recuperar el amor de su hijo. No. Yo iba a ir a esa cena. Iba a pararme frente a todos sus amigos ricos y sus caras de plástico. E iba a decir algo que ninguno de ellos esperaba escuchar. Algo que destruiría toda la fachada perfecta que Rebeca y Alfredo habían construido. Algo que los haría arrepentirse de haberme tratado así. Está bien, Alfredo. Iré el sábado. Me disculparé con Rebeca. Te lo prometo. Mi voz salió calmada. Demasiado calmada. Tan calmada que vi un destello de duda en los ojos de mi hijo. Pero ya era tarde. Ya había aceptado. Ya había sellado su propio destino. Salí de esa casa con la espalda recta. Sin mirar atrás. Sin llorar. Porque las lágrimas vendrían después. En la soledad de mi departamento. En la oscuridad de mi cuarto. Pero no ahí. No frente a ellos. No les daría ese placer. Caminé por la calle vacía hasta la parada del autobús. El viento frío me cortaba la cara, pero apenas lo sentía. Mi mente ya estaba trabajando. Recordando. Conectando puntos. Reuniendo piezas de un rompecabezas que había estado ignorando durante demasiado tiempo. Porque yo sabía cosas. Cosas que Rebeca creía que nadie más sabía. Cosas que había visto. Escuchado. Guardado en silencio. El autobús llegó. Me senté en la parte de atrás. Miré por la ventana como la ciudad pasaba borrosa. Las luces. Los edificios. La gente caminando con sus vidas normales. Y yo ahí. Con 67 años. Sintiendo que todo por lo que había trabajado se derrumbaba. Pero también sintiendo algo nuevo. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Determinación. Porque ese sábado no iba a ser el día en que Olga Márquez se arrodillara frente a una mujer manipuladora y su hijo cegado por el dinero. Ese sábado iba a ser el día en que la verdad saliera a la luz. El día en que todos vieran quién era realmente Rebeca Castañedo. El día en que mi hijo descubriera que el precio de humillar a tu madre es más alto de lo que jamás imaginó. Llegué a mi departamento. Cerré la puerta. Me quedé parada en la oscuridad del recibidor. Y por primera vez en 3 años, sonreí. Una sonrisa pequeña. Amarga. Pero real. Porque ahora tenía un propósito. Ahora tenía un plan. Y nada ni nadie iba a detenerme. Hubo un tiempo en que Alfredo y yo éramos inseparables. Un tiempo en que él me buscaba para contarme todo. Sus alegrías. Sus miedos. Sus sueños. Un tiempo en que yo era su persona favorita en el mundo entero. Recuerdo el día en que nació. 29 de marzo. Llovía tanto que las calles parecían ríos. Yo estaba sola en el hospital. Su padre nos había dejado 2 meses antes cuando supo que venía un bebé. Dijo que no estaba listo para ser padre. Que tenía otros planes. Que yo lo entendería algún día.
Nunca lo entendí, pero tampoco lo necesité. Porque cuando pusieron a Alfredo en mis brazos y lo vi abrir esos ojos oscuros, supe que él era todo lo que yo necesitaba en esta vida. Los primeros años fueron difíciles. Yo trabajaba en una lavandería durante el día y limpiaba oficinas por las noches. Dormía 4 horas, a veces menos. Pero cada vez que llegaba a casa y veía a mi hijo sonreírme desde su cuna, todo el cansancio desaparecía. Todo el dolor valía la pena. Porque yo estaba construyendo algo. Estaba dándole a mi hijo una oportunidad de tener una vida mejor que la mía. Alfredo fue un niño brillante. Aprendió a leer antes que los demás niños de su clase. Siempre traía buenas calificaciones. Los maestros me decían que era especial, que tenía un futuro prometedor. Y yo me lo creía. Trabajaba más horas. Ahorraba cada centavo. Todo para que él pudiera ir a una buena universidad algún día. Cuando tenía 8 años, Alfredo ganó un concurso de matemáticas en su escuela. Recuerdo que vino corriendo a casa con el diploma en las manos. Mamá, mamá, gané. Mira lo que gané. Sus ojos brillaban de emoción, de orgullo. Yo lo abracé tan fuerte que él se rió y me dijo que lo estaba aplastando. Pero no podía soltarlo. No podía dejar de pensar en que todo el sacrificio estaba dando frutos. Esa noche cenamos su comida favorita. Pasta con salsa de tomate. Nada elegante. Nada costoso. Pero para nosotros era un festín. Comimos sentados en el piso de la sala porque todavía no teníamos mesa. Reímos. Hablamos de sus sueños. Él quería ser ingeniero. Quería construir puentes enormes que conectaran ciudades. Quería hacer cosas importantes. Y yo le dije que lo lograría. Que yo haría todo lo posible para que lo lograra. Y lo hice. Trabajé hasta que mi cuerpo me pedía descanso y aún así seguía. Cada dólar extra iba a una cuenta de ahorros para su educación. Cada fin de semana que podía tomar un turno adicional, lo tomaba. No importaba lo cansada que estuviera. No importaba cuánto me doliera la espalda o cuánto me ardieran las manos de tanto lavar y limpiar. Alfredo era mi propósito. Mi razón para seguir adelante. Cuando llegó a la adolescencia, nuestra relación se hizo aún más fuerte. Él me contaba de las chicas que le gustaban, de los problemas con sus amigos, de sus inseguridades. Yo era su confidente, su consejera, su puerto seguro. Cada noche, antes de dormir, él venía a mi cuarto y nos quedábamos hablando durante horas. Sobre todo, sobre nada, solo disfrutando de la compañía del otro. Mamá, eres la persona más fuerte que conozco. Me dijo una noche cuando tenía 15 años. Acababa de enterarse de que una de sus compañeras tenía ambos padres y vivía en una casa grande con jardín. Creo que se sintió mal por nuestra situación, por nuestro departamento pequeño, por la ropa que yo usaba y que ya tenía años. Pero yo le tomé la mano y le dije que no necesitábamos más, que nosotros dos éramos suficiente, que el amor no se mide en metros cuadrados ni en ropa nueva. Y él me creyó. Durante muchos años, me creyó. Éramos un equipo. Olga y Alfredo contra el mundo. Así nos decíamos. Así nos sentíamos. Invencibles. Unidos. Inquebrantables. Logró entrar a la universidad con una beca. Yo lloré de felicidad el día que llegó la carta de aceptación. Lloré tanto que Alfredo tuvo que abrazarme y decirme que todo estaba bien. Que lo habíamos logrado. Que su vida iba a cambiar. Y cambió. Estudió ingeniería civil como siempre soñó. Se graduó con honores. Consiguió un trabajo en una empresa importante. Ganaba bien. Muy bien. Más dinero del que nosotros habíamos visto junto en toda nuestra vida. Lo primero que hizo cuando recibió su primer sueldo fue llevarme a cenar a un restaurante elegante. Mamá, esto es por todo lo que hiciste por mí. Pidió vino. Pidió entrada. Pidió postre. Gastó casi $200 esa noche. Yo me sentía incómoda con tanto lujo. Pero él estaba tan feliz. Tan orgulloso de poder invitarme. Tan agradecido. Me tomó la mano sobre la mesa y me dijo que nunca olvidaría todo lo que había sacrificado por él. Nunca olvidaré esas palabras. Porque fueron las últimas palabras verdaderamente honestas que me dijo.
Las últimas palabras antes de que todo cambiara. Antes de que ella apareciera. Durante los primeros años de su carrera profesional, Alfredo venía a visitarme cada semana. Los domingos eran nuestros. Comíamos juntos. Veíamos películas. Hablábamos de su trabajo. De sus proyectos. De sus planes futuros. Él me compró un refrigerador nuevo cuando el viejo se descompuso. Me ayudó a pagar la renta cuando tuve un mes difícil. Era atento. Cariñoso. Presente. Mamá, cuando tenga mi propia casa, tú vas a vivir conmigo. Me lo prometió más de una vez. No vas a tener que preocuparte por nada nunca más. Yo voy a cuidar de ti como tú cuidaste de mí. Y yo le creía. Por supuesto que le creía. Era mi hijo. Mi niño. El hombre en quien había confiado toda mi vida. Pero entonces llegó ella. Rebeca Castañedo. La conoció en una conferencia de negocios. Una mujer de familia adinerada. Con contactos. Con influencias. Con todo el dinero que nosotros nunca tuvimos. Alfredo me la presentó 3 meses después de que empezaran a salir. Vino a mi departamento con ella una tarde de sábado. Mamá, quiero que conozcas a alguien muy especial. Su voz sonaba emocionada. Nerviosa. Como cuando era niño y traía algo importante para mostrarme. Abrí la puerta y ahí estaba ella. Rebeca. Con su ropa de marca. Sus zapatos caros. Su perfume que probablemente costaba más que mi renta mensual. Me miró con una sonrisa educada. Pero sus ojos me evaluaron en un segundo. Me midieron. Me juzgaron. Y me encontraron insuficiente. Mucho gusto, Olga. No dijo señora Márquez. No dijo suegra. Solo Olga. Como si fuéramos amigas de la misma edad. Como si ella tuviera derecho a tutearme desde el primer momento. Entró a mi departamento y miró alrededor con esa expresión que ahora conozco tan bien. Esa expresión que dice todo sin decir nada. Esa expresión que grita que pequeño, que viejo, que pobre. Yo preparé café. Serví galletas que había comprado especialmente para esa visita. Intenté hacer conversación. Pero Rebeca contestaba con monosílabos. Con sonrisas forzadas. Con miradas al reloj. Como si estar en mi casa fuera una tortura que tenía que soportar solo porque Alfredo se lo había pedido. Y Alfredo no se daba cuenta. O no quería darse cuenta. Estaba tan fascinado con ella. Tan encantado. La miraba como si fuera la cosa más maravillosa que había visto en su vida. Y tal vez para él lo era. Porque Rebeca representaba todo lo que él nunca tuvo. El dinero. El estatus. La entrada a un mundo que antes solo veía desde afuera. Después de esa visita, todo cambió. Despacio al principio. Tan despacio que casi no me di cuenta. Alfredo empezó a cancelar nuestros domingos. Tengo una cena con los padres de Rebeca. Tengo un evento de trabajo. Tengo que acompañar a Rebeca a una cosa. Siempre había una razón. Siempre había algo más importante que pasar tiempo conmigo. Las llamadas se hicieron menos frecuentes. Las visitas más espaciadas. Y cuando venía, ya no era el mismo. Hablaba diferente. Se vestía diferente. Hasta su forma de mirarme había cambiado. Como si de pronto se avergonzara de dónde venía. Como si yo fuera un recordatorio incómodo de una vida que él quería olvidar. Pero yo seguía esperando. Seguía creyendo que solo era una fase. Que cuando la novedad de la relación pasara, mi hijo volvería. Que recordaría quién estuvo ahí cuando no tenía nada. Que recordaría quién sacrificó todo para que él pudiera llegar donde llegó. Qué equivocada estaba. Rebeca entró en la vida de mi hijo como una tormenta silenciosa. Al principio todo parecía normal. Hasta bonito. Alfredo estaba enamorado y yo quería verlo feliz. Eso es lo que hace una madre. Pone la felicidad de su hijo por encima de sus propias dudas. Por encima de esa voz interna que le dice que algo no está bien. Los primeros meses después de conocerla fueron confusos. Alfredo seguía visitándome, pero ya no era igual. Llegaba apurado. Se iba temprano. Siempre tenía el teléfono en la mano. Siempre estaba esperando un mensaje de ella. Y cuando ese mensaje llegaba, su cara se iluminaba de una forma que me dolía. Porque esa luz ya no era para mí.
Ya no era por estar conmigo. Era por ella. Un domingo llegó con noticias. Mamá, Rebeca y yo vamos a casarnos. Lo dijo con una sonrisa enorme. Con esa emoción de niño que siempre tuvo cuando algo bueno le pasaba. Yo debía haber saltado de alegría. Debía haberlo abrazado. Debía haberle dicho que estaba feliz por él. Pero algo en mi pecho se apretó. Algo me dijo que esto no iba a terminar bien. Aún así sonreí. Aún así lo abracé. Aún así le dije todas las palabras que un hijo espera escuchar de su madre en un momento así. Porque eso hacemos las madres. Tragamos nuestros miedos. Escondemos nuestras dudas. Y apoyamos aunque por dentro estemos muriendo de preocupación. La boda fue elegante. Demasiado elegante. Se casaron en un salón que costó más de $30,000 solo por una noche. Había flores por todos lados. Rosas importadas. Orquídeas. Arreglos tan grandes que parecían esculturas. La comida era de un chef reconocido. El pastel tenía 5 pisos. Todo era perfecto. Todo era excesivo. Todo era del mundo de Rebeca. Yo me sentí fuera de lugar desde el momento en que entré. Mi vestido era simple. Bonito pero simple. Lo había comprado en una tienda de descuentos porque no podía gastarme $500 en un vestido como las otras invitadas. Mi cabello lo arreglé yo misma. Mis zapatos tenían ya 2 años. Y mientras caminaba entre toda esa gente elegante, sentí cada mirada, cada juicio silencioso, cada pensamiento que decía ella no pertenece aquí. La familia de Rebeca me saludó con cortesía fría. Su madre me dio la mano como si tocara algo sucio. Su padre ni siquiera me miró a los ojos. Sus hermanos me ignoraron después del saludo obligatorio. Yo era la madre del novio, pero para ellos era invisible. Peor que invisible. Era un recordatorio incómodo de que Alfredo venía de abajo. De que no siempre tuvo dinero ni apellido importante. Durante la ceremonia me senté en primera fila. Sola. Porque no tenía a nadie más. Mi familia es pequeña. Mis amigos no podían costear venir a una boda así. Entonces ahí estaba yo. Viendo a mi hijo casarse con una mujer que apenas conocía. Viendo cómo él la miraba como si ella fuera todo su universo. Y sintiendo que yo me estaba volviendo nada. En la recepción me sentaron en una mesa al fondo. Lejos de la mesa principal donde estaban los novios. Lejos de la familia de Rebeca que ocupaba las mejores mesas. Compartí mesa con gente que tampoco conocía a nadie. Primos lejanos de alguien. Amigos de amigos. Todos igual de perdidos que yo en ese mar de lujo y apariencias. Alfredo vino a saludarme durante el baile. Mamá, te ves hermosa. Mintió. Yo sabía que no era cierto. Pero agradecí la mentira porque al menos significaba que todavía se preocupaba por mis sentimientos. Bailamos una pieza. Él me llevó a la pista y yo intenté no llorar. Intenté no pensar en que este era el principio del fin. En que después de hoy mi hijo ya no sería solo mío. Ya no me necesitaría como antes. Gracias por todo, mamá. Por haberme dado la vida que me diste. Por haberme preparado para este momento. Me susurró al oído mientras bailábamos. Y yo asentí porque no podía hablar. Porque si abría la boca iba a llorar. Iba a rogarle que no se olvidara de mí. Que no dejara que ella lo cambiara. Que recordara de dónde venía. Pero no dije nada. Solo bailé con mi hijo. Solo disfruté esos 3 minutos que probablemente serían los últimos en que él me vería como alguien importante en su vida. Después de la boda todo se aceleró. Alfredo y Rebeca se fueron a vivir juntos a una casa que ella compró. Una casa enorme en un barrio residencial donde cada propiedad valía más de $500,000. Yo fui a visitarlos una semana después de que regresaran de su luna de miel. Llevé un regalo. Una vajilla sencilla pero bonita. Era lo que podía pagar. Lo que mi presupuesto permitía. Rebeca abrió el regalo frente a mí. Miró los platos. Los dio vuelta para ver la marca. Y luego sonrió. Esa sonrisa que ya empezaba a conocer. Esa sonrisa que no llega a los ojos. Qué lindo, Olga. Gracias. Aunque nosotros ya tenemos vajilla. Pero esto lo podemos usar para cuando comamos algo informal. Algo simple. Dejó la caja sobre la mesa como si fuera basura que había que tirar después.
Alfredo no dijo nada. No defendió mi regalo. No le dijo a su esposa que fuera más amable. Solo miró hacia otro lado. Incómodo. Avergonzado. Y yo entendí en ese momento que ya no podía contar con él. Que ella ya tenía más poder sobre él que yo. Los meses siguientes fueron un proceso de desaparición lenta. Cada vez que yo llamaba, Alfredo estaba ocupado. Cada vez que yo proponía visitarlos, había un compromiso. Una cena. Un viaje. Una reunión. Siempre algo que era más importante que ver a su madre. Y cuando finalmente me invitaban, Rebeca estaba ahí, controlando la conversación, interrumpiendo cuando yo hablaba, corrigiendo cosas que yo decía. Alfredo, tu mamá dijo que el tomate se pone primero, pero en realidad se pone al final. Pequeñas correcciones. Pequeñas humillaciones. Diseñadas para hacerme sentir tonta. Para hacerme sentir que yo no sabía nada. Que ella sabía más. Que ella era mejor. Y lo peor es que Alfredo dejaba que pasara. Se reía. Asentía. Le daba la razón a ella. Su madre que lo crió. Su madre que sacrificó todo por él. Su madre que trabajó hasta quebrarse para que él pudiera tener educación. Esa madre ahora era menos importante que la opinión de su esposa rica. Un día los visité sin avisar. Fue un error. Lo supe en el momento en que Rebeca abrió la puerta y vi su cara. Molestia pura. Asco casi. Olga, no sabíamos que venías. No dijo pasa. No dijo qué sorpresa. Solo me quedó ahí parada en la puerta como si yo fuera una vendedora insistente que había tocado en mal momento. Es que quería ver a Alfredo. Hace 3 semanas que no lo veo. Mi voz salió pequeña. Suplicante. Odiaba cómo sonaba. Odiaba haberme convertido en alguien que tenía que rogar por ver a su propio hijo. Está trabajando. Tiene una junta importante por videollamada. No puede ser interrumpido. Rebeca ya estaba cerrando la puerta. Yo puse el pie para detenerla. Un gesto desesperado. Un gesto patético. Pero necesitaba ver a mi hijo. Necesitaba escuchar su voz. Necesitaba sentir que todavía importaba para alguien. Solo un momento. Por favor. Le dije. Casi rogando. Y ella suspiró. Ese suspiro largo que dice que molesta eres. Ese suspiro que te hace sentir que eres una carga. Un problema. Algo que hay que tolerar. Espera aquí. No me dejó entrar. Me hizo quedarme en el porche como si fuera una extraña. Como si después de llevar a Alfredo en mi vientre durante 9 meses. Después de criarlo sola durante 25 años. Yo no tuviera derecho a entrar en su casa. Esperé 15 minutos. Parada ahí. Sintiendo como los vecinos pasaban y me miraban. Una señora mayor parada en un porche elegante como si estuviera pidiendo limosna. Eso debía haber parecido. Eso me hicieron sentir que era. Finalmente Alfredo salió. Tenía el teléfono en la mano. La cara tensa. Mamá, no puedes venir así sin avisar. Estoy trabajando. Ni siquiera me abrazó. Ni siquiera me sonrió. Solo me regañó como si yo fuera una niña que había hecho algo malo. Solo quería verte, mi amor. Hace mucho que no hablamos. Intenté tocar su brazo, pero él se movió. Un movimiento pequeño. Casi imperceptible. Pero yo lo sentí como un golpe. Yo te llamo después, mamá. Ahora no puedo. Y cerró la puerta. Sin beso. Sin abrazo. Sin nada. Solo cerró la puerta y me dejó ahí. Parada. Sintiendo que acababa de perder a mi hijo para siempre. Caminé hasta la parada del autobús con lágrimas en los ojos. Lloré todo el camino de regreso a casa. Lloré en el autobús lleno de gente que fingía no verme. Lloré en mi departamento vacío. Lloré hasta que ya no me quedaron más lágrimas. Y entonces me di cuenta de algo. Rebeca no solo se había casado con mi hijo. Lo había conquistado. Lo había cambiado. Lo había convertido en alguien que yo ya no reconocía. Alguien capaz de cerrarle la puerta en la cara a su propia madre. Los meses que siguieron fueron los más difíciles de mi vida. Peores incluso que cuando el padre de Alfredo nos abandonó. Peores que las noches trabajando sin dormir. Peores que los años de pobreza y sacrificio.
porque esta vez el dolor venía de mi propio hijo. Y ese dolor no tiene comparación. Intenté hablar con él. Intenté hacerle ver lo que estaba pasando. Lo llamaba y siempre tenía prisa. Mamá, estoy en una reunión. Mamá, voy saliendo a cenar. Mamá, Rebeca me está esperando. Siempre una excusa. Siempre algo más importante que escuchar a su madre. Una tarde finalmente logré que viniera a mi departamento. Le dije que necesitaba hablar con él sobre algo importante. Llegó, pero traía esa cara de fastidio. Esa expresión que dice tengo cosas mejores que hacer, pero vine porque es mi obligación. Se sentó en el borde del sofá. Ni siquiera se quitó el saco. Listo para irse en cualquier momento. Alfredo, siento que te estoy perdiendo. Fui directa. Sin rodeos. Porque ya no tenía tiempo para andarme con cuidado. Ya casi no te veo. Ya casi no hablamos. Y cuando estamos juntos siento que no estás realmente conmigo. Que tu cabeza está en otro lado. Con ella. Su cara cambió. Se puso dura. Defensiva. Mamá, no empieces. Rebeca no tiene nada que ver con esto. Su voz salió irritada. Como si yo hubiera dicho algo ofensivo. Como si mencionar a su esposa fuera un crimen. Yo no dije que ella tenga la culpa. Solo digo que desde que se casaron todo cambió. Tú cambiaste. Intenté mantener la calma. Intenté no sonar acusadora. Pero era difícil. Porque cada palabra que decía era verdad y él lo sabía. Crecí, mamá. Eso es lo que pasa. La gente crece. La gente cambia. No puedo seguir siendo tu niño pequeño toda la vida. Ahora tengo una esposa. Tengo responsabilidades. Tengo una vida. Sus palabras fueron como golpes. Cada una diseñada para herirme. Para hacerme sentir que yo era el problema. Que yo era la que no entendía. Yo no te pido que seas mi niño pequeño. Solo te pido que me incluyas en tu vida. Que no me trates como si fuera una desconocida. Como si no fuera la persona que dio todo por ti. Mi voz se quebró. Odiaba mostrarle debilidad. Pero ya no podía más. Ya no podía fingir que todo estaba bien. Eres muy dramática. Siempre exagerando todo. Rebeca tiene razón. Eres demasiado intensa. Demasiado demandante. Se puso de pie. Ya se iba. Ya había decidido que esta conversación había terminado. Y yo no podía hacer nada para detenerlo. Rebeca dijo eso de mí. No fue una pregunta. Fue una confirmación. Una confirmación de que ella hablaba mal de mí. Que ella lo llenaba de veneno contra su propia madre. Y él la dejaba. Peor aún. Le creía. Alfredo no contestó. Solo me miró con esos ojos que ya no reconocía. Esos ojos donde antes había amor y ahora solo había incomodidad. Fastidio. Necesito irme, mamá. Rebeca me está esperando para ir a cenar con sus padres. Y se fue, dejándome ahí con el corazón roto y 1000 preguntas sin respuesta. Después de esa conversación dejé de insistir. Dejé de llamarlo tanto. Dejé de proponerle planes. Porque cada rechazo dolía más que el anterior. Cada excusa era como una puerta cerrándose. Y yo ya estaba cansada de golpearme contra puertas cerradas. Pero el silencio fue peor. No saber de él. No escuchar su voz. Ver pasar las semanas sin una llamada. Sin un mensaje. Sin nada. Era como verlo morir lentamente. Como perderlo de a poco. Y no poder hacer nada para evitarlo. Una noche me atreví a escribirle un mensaje. Simple. Directo. Alfredo, te extraño. ¿Podemos vernos? Lo envié y me quedé mirando el teléfono esperando su respuesta. Pasó 1 hora. 2 horas. 3 horas. Nada. Lo dejó en visto y no contestó. Mi propio hijo me ignoró como si yo no existiera. 2 días después finalmente respondió. Perdón, mamá, he estado ocupado. Quizás el próximo mes podamos vernos. El próximo mes. Como si yo fuera una cita de dentista que se puede reprogramar. Como si verme fuera una obligación molesta que había que cumplir eventualmente pero sin prisa. Intenté llenar mi tiempo con otras cosas. Empecé a ir más seguido a la iglesia. Me hice amiga de Rosa Díaz.
Una señora de mi edad que también estaba sola. Ella entendía. Ella también tenía hijos que se habían alejado, que la visitaban una vez al año si tenía suerte. Nos juntábamos a tomar café, a hablar de nuestras vidas, de nuestros dolores. Era un consuelo pequeño, pero consuelo al fin. Pero nada llenaba el vacío que Alfredo había dejado. Nada curaba el dolor de saber que el hijo por el que lo di todo ahora me trataba como si yo fuera un estorbo en su vida perfecta. Los meses pasaban y las visitas se hacían cada vez más raras. Cuando finalmente me invitaban a su casa, todo era incómodo. Rebeca me trataba con esa amabilidad falsa que es peor que el maltrato directo. Me ofrecía café en tazas caras. Me preguntaba cómo estaba con voz dulce, pero ojos vacíos. Y yo jugaba el juego. Sonreía. Decía que todo estaba bien. Fingía que no me daba cuenta de sus indirectas, de sus comentarios envenenados disfrazados de preocupación. Olga, te ves cansada. ¿Estás durmiendo bien? Deberías cuidarte más a tu edad, decía mientras me servía té en porcelana fina. Como si le importara. Como si realmente le preocupara mi bienestar. Pero yo veía la verdad en sus ojos. Ella solo quería que me viera mal, que me sintiera mal, que supiera que yo no pertenecía a su mundo. Y Alfredo ahí sentado, callado, dejando que pasara. A veces hasta sentía cuando ella decía algo especialmente hiriente. Como cuando mencionó que yo debería renovar mi guardarropa porque la ropa que usaba era muy anticuada. Él se rió. Mi propio hijo se rió de la ropa de su madre. De la misma madre que usó ropa vieja durante años para que él pudiera tener uniforme nuevo en la escuela. Rebeca empezó a compararnos. Sutilmente al principio. Mi madre viajó a Europa el mes pasado. Fue maravilloso. ¿Tú has viajado, Olga? Sabía perfectamente que yo nunca había salido del país, que apenas tenía dinero para pagar mi renta. Pero necesitaba restregármelo. Necesitaba que yo supiera que ella venía de un mundo mejor, que su familia era superior, que yo era menos. Un día llegué a su casa y encontré que habían cambiado todas las fotografías. Antes había algunas fotos de Alfredo de niño, fotos que yo les había dado. Fotos de nosotros dos, de nuestra vida juntos. Pero ahora solo había fotos de ellos dos. De su boda, de sus viajes, de su vida perfecta donde yo no existía. Habían borrado mi historia con mi hijo. Habían borrado nuestro pasado. Como si esos años nunca hubieran existido. ¿Dónde están las fotos que estaban aquí? Pregunté intentando sonar casual. Intentando que no se notara que me estaba muriendo por dentro. Ah, esas. Las guardamos. Rebeca renovó la decoración. Ahora todo es más moderno. Más elegante. Alfredo ni siquiera me miró cuando lo dijo. Estaba revisando su teléfono. Como si esto fuera una conversación sin importancia. Como si no acabara de decirme que había guardado todas las pruebas de que yo alguna vez fui importante en su vida. Cada visita era una nueva humillación. Cada encuentro una nueva forma de hacerme sentir pequeña. Insignificante. Invisible. Y lo peor es que Alfredo no solo lo permitía. Participaba. Se había convertido en cómplice de su propia esposa en la tarea de destruir a su madre. Las invitaciones se espaciaron aún más. Y cuando llegaban, siempre venían con condiciones. Ven a cenar, mamá, pero no muy tarde porque tenemos planes después. Ven el domingo, pero solo 2 horas porque vamos a salir. Ven, pero no traigas comida porque Rebeca ya cocinó. Ven, pero no hables de ciertos temas porque incomodan a Rebeca. Ven, pero básicamente no seas tú. No existas. Solo aparece y desaparece sin dejar rastro. Intenté hablar con Alfredo una vez más. Por teléfono porque ya ni siquiera me recibía en persona. Alfredo, yo sé que Rebeca no me quiere cerca. Y entiendo que es tu esposa y que ella es tu prioridad ahora. Pero yo soy tu madre. Eso no cambia. Eso no debería cambiar nunca. Mamá, ya basta. Estás obsesionada. Rebeca no tiene nada contra ti. Eres tú la que siempre busca problemas. La que siempre hace drama. Su voz sonaba cansada. Harta. Como si yo fuera una niña caprichosa que no entendía razones. Como si todo esto fuera producto de mi imaginación.
de mi necesidad de crear conflictos donde no los había. Yo no busco problemas. Solo quiero que me trates como tu madre, que me incluyas en tu vida, que no me hagas sentir que soy una molestia. Las lágrimas empezaban a salir. Mi voz temblaba. Ya no me importaba sonar desesperada. Ya estaba desesperada. No puedo seguir teniendo esta conversación. Siempre es lo mismo contigo. Siempre víctima. Siempre sufriendo. Necesitas madurar, mamá. Necesitas entender que ya no eres el centro de mi mundo. Y colgó. Mi hijo me colgó el teléfono mientras yo lloraba. Mientras yo le rogaba por un poco de amor. Por un poco de consideración. Me quedé sentada en mi sala. Con el teléfono en la mano. Sintiendo que acababa de perder la última batalla. Que ya no había nada más que hacer. Que mi hijo se había ido. Que el niño que crié con tanto amor se había convertido en un extraño. En alguien capaz de lastimarme sin remordimiento. Sin culpa. Sin nada. La verdad llegó a mí de la forma más inesperada. Un martes por la tarde. Yo había ido al banco a cobrar mi pensión cuando vi a Rebeca saliendo de una cafetería elegante del centro. No iba sola. Estaba con un hombre. Joven. Bien vestido. Y la forma en que hablaban no era la forma en que se habla con un amigo. Era íntima. Cómplice. Sospechosa. Me escondí detrás de un poste. No quería que me viera. No quería tener que saludarla y fingir que todo estaba bien. Pero tampoco podía dejar de mirar. Había algo en esa escena que me inquietaba. Algo que me decía que debía prestar atención. El hombre le entregó una carpeta. Rebeca la abrió. Revisó unos papeles. Asintió. Y luego sacó un sobre de su bolso y se lo dio a él. Fue rápido. Discreto. Pero yo lo vi. Vi el intercambio. Vi cómo ella miraba alrededor antes de hacerlo. Como si no quisiera que nadie la viera. Y entonces supe que algo no estaba bien. Que lo que fuera que estaba pasando ahí no era legal. O al menos no era honesto. Me quedé ahí parada durante varios minutos después de que ambos se fueron. Intentando procesar lo que había visto. Intentando encontrarle una explicación inocente. Tal vez era un abogado. Tal vez eran papeles de trabajo. Tal vez yo estaba viendo cosas donde no las había porque ya estaba predispuesta contra ella. Pero algo en mi interior me decía que no. Que esto era importante. Que tenía que investigar. Que finalmente había encontrado una pista de lo que realmente era Rebeca Castañedo. Esa noche no pude dormir. Le daba vueltas y vueltas a lo que había visto. Al sobre. A la carpeta. A la forma en que Rebeca miraba nerviosa a su alrededor. Y entonces tomé una decisión. Una decisión que cambiaría todo. Iba a descubrir qué estaba escondiendo. Iba a encontrar la verdad. Aunque me doliera. Aunque destruyera lo poco que quedaba de mi relación con Alfredo. Llamé a Rosa al día siguiente. Rosa, necesito tu ayuda. Le conté lo que había visto. Ella me escuchó en silencio. Y cuando terminé, suspiró. Olga, ten cuidado. Meterte en esto puede ser peligroso. Pero yo ya había decidido. Ya no había vuelta atrás. Rosa tenía un sobrino que trabajaba en investigaciones privadas. Nada grande. Casos pequeños. Infidelidades. Fraudes menores. Pero sabía cómo conseguir información. Cómo seguir pistas. Cómo encontrar lo que otros querían esconder. Le pedí a Rosa que me pusiera en contacto con él. Paulo Tallés. Ese era su nombre. Un hombre de unos 40 años. Serio. Profesional. Nos reunimos en una cafetería lejos del barrio donde vivía Alfredo. No quería arriesgarme a que alguien nos viera. Le conté todo. Lo del hombre. La carpeta. El sobre. Y también le conté sobre cómo Rebeca había entrado en la vida de mi hijo. Cómo lo había alejado de mí. Cómo todo había cambiado desde que ella apareció. Señora Márquez, entiendo su situación. Pero necesito que entienda que esto puede tomar tiempo. Y que puede costar dinero. Investigar no es barato. Paulo fue honesto desde el principio. Me dijo que necesitaría al menos $1000 para empezar. Para seguirla. Para revisar registros públicos. Para ver si había algo turbio en su pasado.
$1000 era casi todo lo que tenía ahorrado. Era mi fondo de emergencias. El dinero que guardaba por si me enfermaba, por si tenía que mudarme, por si pasaba algo grave. Pero en ese momento supe que no había nada más grave que perder a mi hijo sin luchar. Que si no hacía esto, me arrepentiría el resto de mi vida. Le di el dinero. Todo. Y Paulo comenzó su trabajo. Me dijo que me llamaría en 2 semanas. Que no intentara contactar a Rebeca ni a Alfredo mientras tanto. Que actuara normal. Que no levantara sospechas. Fueron las 2 semanas más largas de mi vida. Cada día me despertaba preguntándome si había hecho lo correcto. Si esto no me convertiría en la villana de la historia. En la suegra entrometida que no podía dejar a su hijo vivir su vida. Pero entonces recordaba la cara de Alfredo. Cómo había cambiado. Cómo me trataba. Y sabía que algo externo estaba influyendo en él. Que mi hijo no se había vuelto así solo. Que había alguien detrás. Y ese alguien era Rebeca. La llamada de Paulo llegó un jueves por la tarde. Señora Márquez, necesitamos hablar. Encontré algo. Su voz sonaba seria. Preocupada incluso. Quedamos de vernos esa misma noche en la misma cafetería. Cuando llegué, Paulo ya estaba ahí. Tenía una carpeta sobre la mesa. Más gruesa de lo que esperaba. Se veía llena de papeles. De documentos. De pruebas. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a salirse de mi pecho. Señora Márquez, lo que encontré es grave. Muy grave. Empezó sin rodeos. Rebeca Castañedo ha estado manipulando a su hijo desde el principio. Y no solo emocionalmente. Financieramente también. Abrió la carpeta y empezó a mostrarme documentos. Contratos. Extractos bancarios. Conversaciones impresas. Rebeca convenció a Alfredo de que pusiera todos sus ahorros en inversiones que ella supuestamente manejaba. Le prometió duplicar su dinero en 1 año. Él confió en ella. Le dio todo. Más de $100,000 que había ahorrado durante años de trabajo. Paulo señalaba los papeles mientras hablaba. Sus números. Sus cuentas. Todo ahí. Negro sobre blanco. ¿Y qué pasó con ese dinero? Pregunté aunque ya temía la respuesta. Ya sabía que nada bueno podía venir de esto. Desapareció. O más bien, ella lo movió a cuentas a su nombre. A inversiones reales, pero de las que solo ella es beneficiaria. Alfredo puso el dinero, pero ella es la única dueña. Si mañana se divorcia, él no ve ni un centavo de vuelta. Paulo pasó a otro documento. Este es el contrato que él firmó. Está redactado de una forma que parece que ambos son socios. Pero si lees la letra pequeña, todo queda a nombre de ella. Sentí que el piso se movía debajo de mí. Mi hijo había sido estafado. Por la mujer que decía amarlo. Por la mujer con la que se casó. Y peor aún. No tenía idea. Confiaba en ella ciegamente. Le había dado todo y ella lo había tomado sin remordimiento. Hay más. Paulo continuó. Encontré mensajes entre Rebeca y su madre. De antes de la boda. Hablando sobre cómo Alfredo era el candidato perfecto. Joven. Con buen sueldo. Sin familia que interfiriera mucho. Esas fueron sus palabras. Sin familia que interfiriera. Y luego hay mensajes más recientes donde habla de usted, señora Márquez. ¿Qué dicen? Mi voz salió como un susurro. Temblaba. Todo mi cuerpo temblaba. Paulo me mostró las capturas de pantalla. Conversaciones de WhatsApp entre Rebeca y su madre. Entre Rebeca y sus amigas. Todas hablando de mí. De la vieja. De la suegra que no entiende su lugar. De cómo necesitaba alejar a Alfredo de mí porque yo era un obstáculo para sus planes. Ya casi lo tengo donde quiero. Solo falta que termine de cortar lazos con la madre. Es demasiado dependiente de ella. Pero estoy trabajando en eso. Poco a poco lo estoy convenciendo de que ella es tóxica. De que lo manipula. De que necesita alejarse para ser feliz. Ese mensaje era de hace 6 meses. 6 meses en los que Rebeca sistemáticamente había envenenado a mi hijo contra mí. Otro mensaje decía, la vieja vino hoy sin avisar. Tuve que inventar que Alfredo estaba ocupado. No puede seguir apareciendo así.
Necesito que él le ponga límites más claros. Tal vez si organizo una situación donde ella quede mal frente a todos, él finalmente entenderá que tiene que elegir. O ella o yo. Y obviamente me va a elegir a mí. Las lágrimas corrían por mi cara sin control. Leía mensaje tras mensaje, viendo cómo esta mujer había planeado cada paso, cada humillación, cada momento de dolor. Todo había sido calculado. Todo había sido parte de un plan para destruir mi relación con mi hijo y quedarse con su dinero. También encontré esto. Paulo sacó más papeles. Rebeca tiene deudas. Muchas deudas. Su familia no es tan rica como aparentan. El padre está en bancarrota desde hace 3 años. Perdió su negocio. La casa donde viven está hipotecada hasta el techo. Todo el dinero que tienen es prestado. Apariencias. Puro humo. Y Rebeca necesitaba casarse con alguien que pudiera mantener ese estilo de vida. Alguien que tuviera dinero. O que pudiera conseguirlo. Y encontró a Alfredo. Me mostró extractos bancarios de la familia Castañedo. Deudas con bancos. Con prestamistas. Con tarjetas de crédito. Cientos de miles de dólares. Y mientras tanto ellos seguían aparentando. Seguían viviendo en su casa grande. Seguían comprando ropa cara. Seguían viajando. Todo con dinero que no tenían. Todo con préstamos que no podían pagar. Y ahora Rebeca estaba haciendo lo mismo con el dinero de mi hijo. Gastándolo. Invirtiéndolo a su nombre. Asegurándose de que cuando todo se derrumbara, ella estuviera protegida y Alfredo quedara con nada. ¿Alfredo sabe algo de esto? Pregunté aunque ya sabía la respuesta. Paulo negó con la cabeza. No tiene idea. Ella le muestra estados de cuenta falsos. Le dice que las inversiones van bien, que están ganando dinero. Pero la verdad es que cada mes ella saca dinero de esas cuentas para pagar las deudas de su familia, para mantener la ilusión de riqueza. Y Alfredo trabaja más y más pensando que está construyendo un futuro, sin saber que ese futuro está siendo robado cada día. Cerré los ojos. Intenté respirar. Intenté procesar todo lo que acababa de descubrir. Mi hijo estaba siendo manipulado, estafado, alejado de mí deliberadamente. Y todo por dinero. Por maldito dinero y apariencias. ¿Qué hago con esto, Paulo? ¿Cómo le digo a mi hijo que la mujer que ama es una mentirosa? ¿Cómo le muestro esto sin que piense que estoy inventando cosas porque no me gusta su esposa? Ese es el problema, señora Márquez. Rebeca ha hecho un trabajo perfecto. Ha plantado en la mente de Alfredo que usted es el problema. Que usted es controladora. Celosa. Manipuladora. Entonces, si llega con estas pruebas, hay una gran posibilidad de que él no le crea. De que piense que usted pagó para fabricar evidencia. De que está tan desesperada por separarlo de Rebeca que es capaz de mentir. Pasé días mirando esos documentos. Los leía una y otra vez como si fueran a cambiar. Como si fuera a descubrir que todo era un error. Que Paulo se había equivocado. Que Rebeca no era realmente una manipuladora que había planeado todo desde el principio. Pero no. Los papeles seguían diciendo lo mismo. La verdad seguía siendo la misma. Cruda. Dolorosa. Innegable. Guardé todo en una caja de zapatos al fondo de mi armario. No podía dejarlos a la vista. Cada vez que los veía me dolía el estómago. Me daban ganas de llamar a Alfredo y gritarle la verdad. De ir a su casa y poner los documentos sobre su cara. De obligarlo a ver lo que yo veía. Pero sabía que no podía hacerlo así. Rebeca había hecho su trabajo demasiado bien. Me había convertido en la enemiga. En la madre tóxica de quien había que desconfiar. Rosa venía a visitarme seguido durante esos días. Me traía comida porque yo no tenía ganas de cocinar. Se sentaba conmigo en silencio cuando yo no quería hablar. Y cuando finalmente hablaba, ella solo escuchaba. No juzgaba. No me decía lo que debía hacer. Solo estaba ahí. Y eso era más de lo que mi propio hijo hacía por mí. Tienes que ser inteligente, Olga. Tienes que pensar bien cómo usar esto. Porque solo vas a tener una oportunidad. Si lo haces mal, Alfredo no te va a creer nunca. Y vas a perderlo para siempre. Las palabras de Rosa resonaban en mi cabeza todo el tiempo. Ella tenía razón.
No podía equivocarme. No podía dejar que las emociones me dominaran. Tenía que ser fría, calculadora, como Rebeca. Empecé a observar, a prestar atención a cada detalle. Cada vez que Alfredo mencionaba algo sobre su vida, yo lo anotaba. Fechas, nombres, lugares, decisiones financieras que Rebeca había sugerido, viajes que habían hecho, compras grandes. Todo. Estaba construyendo un mapa, una línea de tiempo que mostrara el patrón, la forma sistemática en que Rebeca había tomado control. También empecé a guardar cada mensaje que Alfredo me enviaba, cada conversación donde él repetía cosas que claramente Rebeca le había dicho. Mamá, necesitas entender que no puedes venir cuando quieras. Mamá, Rebeca se siente incómoda cuando tú criticas sus decisiones. Mamá, tienes que respetar que ahora tengo mi propia familia. Palabras que no sonaban como las de mi hijo. Palabras que tenían el veneno de Rebeca escondido detrás. Paulo me llamó 2 semanas después. Tengo más información. Rebeca está planeando algo. Quedamos de vernos otra vez. Esta vez en un parque. Más discreto. Menos posibilidad de que alguien nos viera juntos. Rebeca le va a pedir a Alfredo que compren una casa nueva. Más grande. Más cara. Ella ya encontró una. Vale $800,000. Le va a decir que es una inversión. Que el valor va a subir. Que es el momento perfecto. Paulo me mostró un correo que ella le había enviado a un agente de bienes raíces. Fecha de 2 días atrás. Mi esposo tiene buen crédito y excelentes ingresos. Estamos listos para hacer una oferta. Alfredo no tiene $800,000. Apenas tuve para comprar en que vivo ahora. Dije confundida, sin entender cómo Rebeca planeaba hacer esto. Lo sé, pero ella lo va a convencer de pedir un préstamo enorme, de usar todo el crédito que tiene. Y cuando tengan esa casa, ella va a hacer que la pongan a nombre de los dos. Pero con una cláusula especial. Si se divorcian, la casa queda para ella. Porque ella va a argumentar que su familia puso el enganche. Lo cual es mentira. Pero va a falsificar documentos que lo demuestren. Paulo sabía cosas que me asustaban. Cosas que me hacían pensar que tan profundo llegaba el plan de Rebeca. Eso es fraude. Eso es ilegal. Mi voz temblaba. No de miedo. De rabia. De impotencia. De ver cómo esta mujer estaba destruyendo a mi hijo y yo no podía hacer nada para detenerla. Lo es. Pero es muy difícil de probar si Alfredo firma voluntariamente. Si él acepta todo sin leer. Sin cuestionar. ¿Qué es exactamente lo que Rebeca ha estado entrenándolo para hacer estos 3 años? Confiar en ella ciegamente. No dudar. No pedir segundas opiniones. Solo firmar donde ella le diga. Paulo guardó los papeles. Señora Márquez, si va a hacer algo, tiene que ser pronto. Antes de que firme esa casa. Porque si lo hace, va a quedar atado financieramente a Rebeca por décadas. Y salir de eso va a ser casi imposible. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi cama con la caja de documentos en las piernas. Pensando. Planeando. Tratando de encontrar la forma perfecta de revelar la verdad. Tenía que ser en público. Tenía que ser frente a testigos. Tenía que ser en un momento donde Rebeca no pudiera escapar. Donde no pudiera voltear la historia. Donde no pudiera hacerse la víctima. Y entonces recordé. La cena. La cena donde yo tenía que disculparme. Donde Alfredo había invitado a sus amigos ricos. A los socios de Rebeca. A la gente que importaba en su nuevo mundo de apariencias. Esa era mi oportunidad. Ese era el momento perfecto. Llamé a Paulo. Necesito que vengas a esa cena. Necesito que seas testigo. Y necesito que traigas todo. Cada documento. Cada prueba. Cada mensaje. Todo. Le expliqué mi plan. Él escuchó en silencio. Cuando terminé, hubo una pausa larga. Señora Márquez, esto va a ser brutal. Va a destruir a Rebeca. Pero también va a destruir la imagen que Alfredo tiene de su vida. De su matrimonio. De todo. ¿Está segura de que quiere hacer esto? Su voz sonaba preocupada.
como si me estuviera advirtiendo de las consecuencias, como si no hubiera vuelta atrás después de esto. Estoy segura. Mi hijo merece saber la verdad. Merece saber que la mujer con la que se casó lo está usando, lo está robando, y lo está alejando de su madre deliberadamente. Si después de saber todo esto él todavía decide quedarse con ella, al menos será su decisión. Una decisión informada, no basada en mentiras. Mi voz salió firme, más firme de lo que me había sentido en meses. Está bien. Estaré ahí. Paulo aceptó. Y entonces supe que no había vuelta atrás. Que en esa cena todo iba a cambiar. Para bien o para mal. Pero iba a cambiar. Y yo iba a ser quien lo provocara. Los días previos a la cena los pasé preparándome. Ensayando en mi cabeza lo que iba a decir. Cómo lo iba a decir. Tenía que ser perfecta. Tenía que ser clara. Directa. Sin emociones que me traicionaran. Sin lágrimas que me hicieran ver débil. Sin rabia que me hiciera ver como la suegra amargada. Solo hechos. Solo verdad. Solo justicia. Me probé 3 vestidos diferentes. Quería verme digna. Respetable. No quería que nadie pudiera decir que yo era la pobre madre envidiosa de la vida de su hijo. Elegí un vestido gris. Simple pero elegante. Me arreglé el cabello. Me maquillé ligeramente. Cuando me vi en el espejo, vi a una mujer diferente. Una mujer que ya no iba a rogar. Una mujer que ya no iba a humillarse. Una mujer que iba a luchar. Rosa vino a verme la noche antes de la cena. ¿Estás lista?, me preguntó. Yo asentí. Estoy lista. Por primera vez en mucho tiempo, estoy lista. Ella me abrazó. Tan fuerte que casi no podía respirar. Ten cuidado, Olga. Sea lo que sea que pase mañana, ten cuidado. Y no te arrepientas. Hagas lo que hagas, no te arrepientas. No me voy a arrepentir. Ya pasé demasiado tiempo arrepintiéndome de no haber actuado antes. De haber dejado que Rebeca hiciera lo que quiso. De haber aceptado las migajas de atención que Alfredo me daba. Ya no más. Mañana todo termina. O recupero a mi hijo. O lo pierdo para siempre. Pero al menos voy a luchar. La llamada de Alfredo llegó el miércoles por la mañana. Mamá, Rebeca y yo vamos a hacer una cena el sábado. Queremos que vengas. Su voz sonaba extrañamente formal. Como si estuviera leyendo un guión. Como si alguien le hubiera dicho exactamente qué decir. Claro, mi amor. ¿A qué hora quieres que llegue? Mantuve mi voz calmada. Dulce. La voz de la madre obediente que ellos esperaban. La madre que iba a disculparse. La madre que finalmente había aprendido su lugar. A las 8. Y mamá, necesito que sepas que va a haber invitados. Amigos nuestros. Gente importante. Rebeca quiere que todo sea perfecto. Hizo una pausa. Esperando mi reacción. Esperando que yo protestara. Que dijera que no quería disculparme frente a extraños. Pero yo no dije nada. Solo esperé a que continuara. Y necesitamos que te disculpes con Rebeca. Frente a todos. Por cómo la has tratado. Por hacerla sentir incómoda. Por no respetar nuestro espacio. Ella merece esa disculpa, mamá. Y yo también la merezco. Ahí estaba. La confirmación. El plan exacto. Humillarme frente a su círculo social. Ponerme en mi lugar. Demostrar quién tenía el poder en esa familia. Está bien, Alfredo. Voy a ir. Y voy a hablar con Rebeca frente a todos. Te lo prometo. No mentí. Iba a hablar con Rebeca frente a todos. Solo que no iba a ser la conversación que ellos esperaban. No iba a ser la disculpa humillante que habían planeado. Iba a ser algo completamente diferente. Gracias, mamá. Sé que esto es difícil para ti. Pero es necesario. Tenemos que seguir adelante como familia. Y eso solo puede pasar si tú aceptas tu error. Su voz sonaba aliviada. Satisfecha. Pensaba que había ganado. Que finalmente me había doblegado. Que yo había aceptado mi derrota. Colgó y yo me quedé mirando el teléfono. Sintiendo esa mezcla extraña de tristeza y determinación. Tristeza porque mi hijo realmente creía que yo era el problema.
Determinación porque en 3 días iba a demostrarle quién había sido el problema todo este tiempo. Llamé a Paulo inmediatamente. Es el sábado. A las 8. Necesito que llegues a las 8:30. Cuando ya todos estén ahí. Cuando ya no puedan cancelar ni escapar. Le di la dirección. Le repetí el plan. Él confirmó que estaría ahí. Con todo. Con cada prueba. Con cada documento. Con cada mensaje. Los siguientes días fueron extraños. Yo estaba tranquila. Demasiado tranquila. Rosa me decía que parecía otra persona. Que tenía una paz que daba miedo. Y tenía razón. Porque yo ya había tomado la decisión. Ya sabía lo que iba a hacer. Ya no había dudas. Ya no había miedo. Solo claridad. Solo propósito. El sábado llegó. Me desperté temprano aunque la cena era por la noche. Me duché. Me arreglé con calma. Me puse el vestido gris. Me maquillé. Me miré en el espejo y por primera vez en meses me reconocí. No era la mujer rota que había sido. No era la madre suplicante que rogaba por atención. Era Olga Márquez. La mujer que crió a un hijo sola. La mujer que trabajó hasta el cansancio. La mujer que merecía respeto. Y que iba a exigirlo. Tomé un taxi hasta la casa de Alfredo. Llegué exactamente a las 8. Toqué el timbre. Mi corazón latía fuerte, pero mis manos no temblaban. Estaba lista. Más lista de lo que había estado para cualquier cosa en mi vida. Rebeca abrió la puerta. Llevaba un vestido negro que probablemente costó $1000. Joyas brillantes. Maquillaje perfecto. Sonrisa falsa. Olga, qué bueno que viniste. Su voz goteaba dulzura venenosa. Esa dulzura que usa cuando hay testigos. Cuando tiene que aparentar que es la nuera perfecta. Entré. La casa estaba llena de gente. Parejas elegantes. Bien vestidas. Con copas de vino en las manos. Conversando en grupos pequeños. El olor a comida cara llenaba el aire. Todo era perfecto. Todo estaba diseñado para impresionar. Para mostrar éxito. Para gritar miren todo lo que tenemos. Alfredo se acercó. Me dio un beso rápido en la mejilla. Mamá, gracias por venir. Ven, quiero presentarte a algunos amigos. Me llevó de grupo en grupo. Presentándome como su madre. Pero sin orgullo. Sin cariño. Solo como una obligación social. Esta es mi mamá. Esta es Olga. Palabras vacías. Sin significado. Sin amor. Yo sonreía. Saludaba. Aceptaba las copas de vino que me ofrecían aunque no bebía. Solo las sostenía. Solo jugaba el papel que se esperaba de mí. La madre agradecida de ser incluida. La madre que iba a disculparse. La madre que finalmente había aprendido. A las 8:20, Rebeca golpeó su copa con un cuchillo. El sonido llamó la atención de todos. Las conversaciones se detuvieron. Todas las caras se volvieron hacia ella. Ella sonrió. Esa sonrisa de triunfo. Esa sonrisa que decía ahora viene lo bueno. Ahora viene la humillación pública. Amigos, gracias por estar aquí esta noche. Alfredo y yo queríamos compartir esta cena especial con ustedes. Y también queríamos que fueran testigos de algo importante. Miró hacia mí. Sus ojos brillaban con malicia apenas contenida. Olga, la madre de Alfredo, tiene algo que decirnos. Algo que necesita decir frente a todos ustedes. Todos me miraron. Expectantes. Curiosos. Algunos con lástima. Otros con incomodidad. Nadie sabía exactamente qué esperar, pero todos sabían que iba a ser incómodo. Yo me puse de pie. Dejé la copa sobre la mesa. Caminé hasta el centro de la sala. Justo frente a Rebeca y Alfredo. Tienes razón, Rebeca. Tengo algo que decir. Y necesito que todos escuchen. Mi voz salió clara. Firme. Sin temblor. Miré a mi hijo. Miré a esa mujer que había destruido nuestra relación. Y entonces sonreí. Una sonrisa pequeña. Tranquila. La sonrisa de alguien que sabe que tiene todas las cartas ganadoras. En ese momento sonó el timbre. Paulo había llegado.
Exactamente a tiempo. Como habíamos planeado. Rebeca frunció el ceño. No esperaba más invitados. Alfredo, confundido, fue a abrir la puerta. Cuando vio a Paulo con su portafolio, su cara mostró sorpresa. Este es Paulo Tallés. Viene conmigo. Es parte de lo que necesito decirles. Dije antes de que Alfredo pudiera preguntar. Paulo entró. Saludó con un gesto corto. Se paró a mi lado. Como un aliado. Como un testigo. Como la prueba viviente de que lo que iba a decir no era producto de mi imaginación o de mi desesperación. Era real. Era verificable. Era innegable. Rebeca, me pediste que me disculpara contigo. Que admitiera que he sido una mala suegra. Que he interferido. Que he hecho que te sientas incómoda. Hice una pausa. Dejé que el silencio se extendiera. Dejé que todos prestaran atención. Y tienes razón. Debo disculparme. Pero no por lo que tú crees. Su cara cambió. La sonrisa desapareció. En sus ojos apareció algo nuevo. Preocupación. Miedo tal vez. Como si de pronto se diera cuenta de que esto no iba según su plan. De que yo no era la madre sumisa que esperaba. De que algo había cambiado. Debo disculparme por haber tardado tanto en descubrir quién eres realmente. Por haber dejado que manipularas a mi hijo durante 3 años. Por no haber actuado antes. Pero eso termina hoy. Hoy todos van a saber la verdad sobre ti, Rebeca Castañedo. Sobre tu familia. Sobre tus intenciones. Sobre todo lo que has estado escondiendo detrás de esa sonrisa falsa y ese lujo prestado. El silencio en la sala era absoluto. Nadie respiraba. Nadie se movía. Todos miraban. Alfredo dio un paso hacia mí. Mamá, ¿qué estás haciendo? Su voz sonaba alarmada. Molesta. Pero también confundida. Como si no supiera si debía detenerme o escuchar. Estoy salvando a mi hijo. Eso es lo que estoy haciendo. Miré a Paulo. Él abrió su portafolio. Sacó la primera carpeta. La primera prueba. El primero de muchos documentos que iban a destruir el mundo perfecto que Rebeca había construido sobre mentiras. Y comenzamos. Paulo puso la primera carpeta sobre la mesa del comedor. Todos los invitados se acercaron. Curiosos. Incómodos. Incapaces de apartar la mirada de lo que estaba a punto de revelarse. Rebeca permanecía quieta. Demasiado quieta. Como un animal que sabe que está atrapado, pero todavía busca una salida. Alfredo, tu esposa te convenció hace 2 años de que invirtieras todos tus ahorros en un fondo que ella supuestamente manejaba. $120,000. Tu dinero. El dinero que ganaste con tu trabajo. Comencé a hablar. Mi voz era firme. Cada palabra medida. Cada frase una estocada directa al corazón de la mentira. Mamá, ¿de qué estás hablando? Alfredo intentó interrumpir. Su cara mostraba confusión. Molestia. Pero también un destello de miedo. Como si una parte de él ya supiera que lo que venía no iba a gustarle. Déjame terminar. Paulo, muéstrales los documentos. Paulo abrió la carpeta. Sacó los contratos. Los estados de cuenta. Los papeles que mostraban cada movimiento de ese dinero. Aquí está el contrato que firmaste, Alfredo. Dice que tú y Rebeca son socios. Que ambos son dueños de la inversión. Pero si lees esta cláusula aquí, en letra pequeña, verás que en caso de disolución matrimonial, todos los activos quedan a nombre de ella. Solo de ella. Alfredo tomó los papeles. Sus manos temblaban. Leía. Releía. Su cara cambiaba con cada línea. De confusión a incredulidad. De incredulidad a comprensión. De comprensión a horror. Rebeca, esto es cierto. ¿Por qué esta cláusula está aquí? Su voz sonaba rota. Como si cada palabra le doliera. Amor, es solo un tecnicismo legal. Mi abogado me dijo que era necesario para proteger la inversión. Rebeca intentó sonar calmada. Pero su voz temblaba. Sus manos se movían nerviosas. Buscaba tocar a Alfredo, pero él se alejó. Un movimiento pequeño pero definitivo. Proteger la inversión. O protegerte a ti. Continué.
Porque ese dinero nunca estuvo en ninguna inversión real, Alfredo. Mira estos extractos bancarios. Paulo mostró más papeles. Tu dinero fue transferido a cuentas personales de Rebeca. Y de ahí fue usado para pagar deudas. Deudas de su familia. Los invitados murmuraban ahora. Miradas se cruzaban. Algunos sacaban sus teléfonos. Grabando probablemente. O tomando fotos. El escándalo se estaba desarrollando frente a ellos. Y todos querían su pedazo de chisme para contar después. Eso es mentira. Eso es completamente falso. Rebeca alzó la voz. Su cara se había puesto roja. Ya no era la anfitriona elegante. Era una mujer acorralada. Desesperada. Alfredo, ella está inventando todo esto. Está celosa. Siempre ha estado celosa de lo que tenemos. Celosa. Repetí la palabra con amargura. Sí, Rebeca, estoy celosa. Celosa de cómo robaste a mi hijo. De cómo lo manipulaste. De cómo lo alejaste de mí sistemáticamente. Paulo, muéstrales los mensajes. Paulo sacó más papeles. Capturas de pantalla de conversaciones. Conversaciones entre Rebeca y su madre. Entre Rebeca y sus amigas. Conversaciones donde planeaba cada paso. Donde hablaba de mí como un obstáculo. Donde se burlaba de Alfredo por confiar en ella. Donde calculaba cuánto dinero podía sacarle antes de que él se diera cuenta. Alfredo leyó los mensajes en silencio. Su cara perdía color con cada línea. Ya casi lo tengo donde quiero. La vieja es un problema, pero lo estoy alejando de ella poco a poco. Es más fácil de lo que pensé. Solo tengo que llorar un poco y él hace lo que yo quiero. Esas eran las palabras de Rebeca. Sus propias palabras. Imposibles de negar. Rebeca, escribiste esto. Alfredo le mostró el teléfono. Su voz era apenas un susurro lleno de dolor, de traición, de un mundo derrumbándose. ¿Realmente escribiste esto sobre mí? Sobre mi madre. Rebeca no contestó. Solo miraba los papeles, buscando una salida, buscando una explicación. Pero no había ninguna. Las pruebas eran irrefutables. Los mensajes eran claros. Todo estaba ahí. Negro sobre blanco. Verdad innegable. Y hay más. Continué sin piedad. Rebeca les dijo a todos que su familia es rica. Que tienen propiedades. Negocios exitosos. Pero la verdad es que están en bancarrota. El padre perdió todo hace 3 años. La casa donde viven está hipotecada. Tienen deudas con 4 bancos diferentes. Más de $500,000 en deudas. Y tu dinero, Alfredo, tu dinero ha estado pagando esas deudas. Manteniendo la ilusión de riqueza. Sosteniendo una mentira. Paulo mostró los documentos bancarios de la familia Castañedo. Hipotecas vencidas. Préstamos sin pagar. Tarjetas de crédito al máximo. Todo el dinero que aparentaban tener era humo. Deuda disfrazada de éxito. Y ahora todos en esa sala lo sabían. Todos los amigos elegantes. Todos los socios de negocios. Todos los que habían creído la fachada. Una de las invitadas habló. Clara Díaz. Una mujer de negocios que conocía a Rebeca de algún club social. Entonces los viajes a Europa. Las joyas. Todo era con el dinero de Alfredo. Su voz sonaba indignada. Engañada. Porque probablemente ella también había creído que Rebeca era de su mismo nivel social. Que pertenecía a ese círculo de riqueza. Y ahora descubría que todo era mentira. Rebeca intentó una última vez. Alfredo, por favor. Déjame explicar. Sí, cometí errores. Pero lo hice por nosotros. Por nuestro futuro. Tu madre está tergiversando todo. Está haciendo que se vea peor de lo que es. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lágrimas reales esta vez. No de manipulación. De desesperación. De ver cómo todo se derrumbaba. Pero Alfredo ya no la miraba con amor. La miraba con asco. Con traición. Con el dolor de quien descubre que todo lo que creía era mentira. Tú me usaste. Desde el principio me usaste. Me alejaste de mi madre. Me hiciste creer que ella era el problema.
cuando el problema eras tú. Su voz subía de volumen. Rabia mezclada con dolor. Necesitabas mi dinero. Eso es todo lo que necesitabas. Y yo fui tan estúpido que te lo di todo. Se dio vuelta hacia mí. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Mamá, yo no sabía. No tenía idea. Pensé que tú eras celosa. Pensé que no podías aceptar que yo había crecido. Pero era ella. Todo este tiempo era ella. Su voz se quebró. Mi hijo. Mi niño. Llorando frente a todos. Destruido. Yo quise abrazarlo. Pero me detuve. Todavía no. Primero tenía que terminar lo que había empezado. Primero tenía que asegurarme de que Rebeca nunca más pudiera lastimarlo. Alfredo, ella te iba a hacer firmar una hipoteca de $800,000 la próxima semana. Para una casa que iba a quedar a nombre de ella. Con documentos falsos que decían que su familia puso el enganche. Ibas a endeudarte por 30 años por una casa que nunca sería tuya. Paulo mostró los correos. Los documentos del agente de bienes raíces. El plan completo. Detallado. Listo para ejecutarse. Solo faltaba que Alfredo firmara. Solo faltaba una semana más de engaño. Una semana más de mentiras. Y mi hijo hubiera quedado atrapado financieramente para siempre. Los invitados ya no disimulaban. Hablaban entre ellos. Señalaban a Rebeca. Algunos se iban. Otros sacaban sus teléfonos. Para mañana toda la ciudad sabría lo que había pasado esa noche. Rebeca Castañedo quedaría destruida socialmente. Nadie en ese círculo volvería a confiar en ella. Nadie volvería a recibirla. Su reputación estaba acabada. Rebeca se derrumbó. Cayó sentada en el sofá. Llorando. Ya no intentaba defenderse. Ya no intentaba explicar. Solo lloraba. Porque sabía que había perdido. Que todo por lo que había trabajado. Todo lo que había construido sobre mentiras. Se había venido abajo en una noche. En una cena. Con una suegra que ella había subestimado. Alfredo caminó hacia mí. Me tomó de las manos. Mamá, perdóname. Por favor, perdóname. Fui un idiota. Un ciego. Te traté tan mal. Te alejé. Te hice sentir que no importabas. Y todo porque creí sus mentiras. Sus palabras salían entrecortadas. Entre sollozos. Mi hijo lloraba. Y yo finalmente dejé que las lágrimas cayeran también. Lo abracé. Fuerte. Como no lo había abrazado en 3 años. Como solía abrazarlo cuando era niño y el mundo lo lastimaba. Y yo era su refugio. Su protección. Su casa. Está bien, mi amor. Está bien. Ya pasó. Ya todo pasó. Susurré contra su cabeza. Y sentí como él se aferraba a mí. Como si fuera lo único sólido en un mundo que se había vuelto líquido. Los días que siguieron a esa cena fueron extraños. Alfredo se presentó en mi departamento al día siguiente. Temprano. Con los ojos hinchados de tanto llorar. Con una expresión que yo no le había visto en años. Vulnerabilidad pura. Se sentó en mi viejo sofá y durante horas no dijo nada. Solo se quedó ahí. Como cuando era niño y venía a buscar consuelo después de un día difícil. No intenté llenarlo de palabras. No le dije te lo advertí. No le reclamé los 3 años de dolor. Solo estuve ahí. Presente. Como siempre había estado. Como siempre estaría. Porque eso hacen las madres. Reciben a sus hijos cuando el mundo los rompe. Sin juicios. Sin reproches. Solo con brazos abiertos. Mamá, ¿cómo pude ser tan ciego? Finalmente habló. Su voz sonaba rota. Avergonzada. Como no vi lo que ella era. Cómo dejé que te tratara así. Que yo te tratara así. Se cubrió la cara con las manos. Y lloró otra vez. Lágrimas de un hombre que descubre que construyó su vida sobre mentiras. Yo me senté a su lado. Le tomé la mano. La misma mano que sostuve cuando dio sus primeros pasos. La misma mano que vendé cuando se cayó de la bicicleta. La misma mano que ahora temblaba de dolor y arrepentimiento. Ella es muy buena manipulando, Alfredo. Te eligió porque sabía que eras noble. Que confiabas. Que amabas con todo.
No es tu culpa haber creído en alguien que decía amarte. Pero es mi culpa haberte alejado. Haberte tratado como si no importaras. Haberte hecho sentir que eras un problema. Me miró con esos ojos que tanto se parecían a los míos. Los ojos que heredó de mí. Mamá, nunca voy a poder disculparme lo suficiente. Nunca voy a poder reparar esos 3 años. No necesito que repares nada. Solo necesito que no vuelvas a olvidar de dónde vienes. Quien estuvo ahí cuando no tenías nada. Quien te amó incluso cuando tú dejaste de amarme. Mi voz era suave. Sin rencor. Porque el rencor no construye puentes. Y yo necesitaba recuperar a mi hijo. No castigarlo. Alfredo se mudó de regreso a un departamento pequeño. Dejó la casa que compartía con Rebeca. Inició los trámites de divorcio. Paulo lo ayudó con los documentos legales. Con las demandas para recuperar al menos parte del dinero robado. Sería un proceso largo. Doloroso. Pero necesario. Rebeca intentó llamarlo varias veces. Le enviaba mensajes largos. Cartas. Rogando por otra oportunidad. Prometiendo que cambiaría. Que todo había sido un malentendido. Pero Alfredo no contestaba. Había aprendido la lección. Había visto la verdad. Y no había vuelta atrás. La familia Castañedo intentó amenazar con demandas. Con escándalos públicos. Pero Paulo tenía todo documentado. Cada mentira. Cada fraude. Cada manipulación. Y ellos lo sabían. Sabían que si llevaban esto a tribunales, perderían más de lo que ya habían perdido. Así que se quedaron callados. Humillados. Destruidos socialmente. Los domingos volvieron a ser nuestros. Alfredo venía a mi departamento cada semana. Comíamos juntos. Hablábamos. Reíamos a veces. Llorábamos otras. Reconstruyendo lo que Rebeca había destruido. Ladrillo por ladrillo. Conversación por conversación. Abrazo por abrazo. Un domingo, 2 meses después de aquella cena, Alfredo llegó con una caja. Mamá, encontré esto guardado en el garaje de la casa. Rebeca las había escondido. Abrió la caja. Eran las fotografías. Todas las fotografías de nuestra vida juntos. Las que habían desaparecido de su casa. Las que Rebeca había borrado. Ahí estaban. Alfredo de bebé. Alfredo en su primera comunión. Alfredo graduándose. Nosotros dos sonriendo en cada etapa de su vida. Las voy a enmarcar. Las voy a poner en mi nuevo departamento. Porque nunca más voy a olvidar quién estuvo ahí. Quien me amó cuando no tenía nada. Quien sacrificó todo para que yo pudiera tener una vida mejor. Me miró con lágrimas en los ojos. Perdóname, mamá. Por favor, perdóname. Ya te perdoné, mi amor. El día que naciste te perdoné todo lo que pudieras hacerme en esta vida. Lo abracé. Y sentí que finalmente habíamos vuelto. Que mi hijo había regresado a mí. No el niño que era. Sino el hombre que debió ser siempre. Un hombre que conocía el valor de la lealtad. Del amor verdadero. De la familia. Meses después me encontré con Rosa en el mercado. Ella me abrazó fuerte. Olga, te ves diferente. Te ves en paz. Y tenía razón. Estaba en paz. Porque ya no cargaba el peso de la injusticia. Ya no vivía preguntándome qué había hecho mal. Ya no me sentía invisible. Había recuperado mi dignidad. No rogando. No suplicando. Sino defendiéndome. Mostrando la verdad. Negándome a ser la víctima silenciosa que todos esperaban que fuera. Y al hacerlo, no solo me salvé a mí. Salvé a mi hijo. Alfredo ahora me llama 3 veces por semana. Me visita cada domingo. Me incluye en su vida. Ya no como una obligación, sino como una elección. Como alguien que quiere estar ahí. Que valora mi presencia. Que entiende lo que perdió durante esos 3 años oscuros. A veces me pregunta cómo pude perdonarlo tan fácilmente. Cómo pude recibirlo de vuelta sin reproches. Sin hacerlo pagar por el dolor causado. Y yo le digo la verdad. Porque el amor de madre no es un amor condicional. No es un amor que lleva cuentas. Es un amor que perdona. Que espera. Que nunca se rinde.
Pero también le digo que el perdón no significa olvidar, que las cicatrices siguen ahí, invisibles pero reales, y que él tendrá que vivir con el conocimiento de que lastimó a la persona que más lo amó. Esa es su carga, esa es su lección, y es una lección que necesitaba aprender. Una tarde, mientras tomábamos café en mi sala, Alfredo me dijo algo que nunca olvidaré. Mamá, gracias por no rendirte conmigo. Gracias por luchar. Porque si no lo hubieras hecho, yo habría perdido todo. Mi dinero, mi dignidad. Y lo peor, te habría perdido a ti. Y eso hubiera sido lo más terrible. Sonreí. Una sonrisa tranquila, serena. La sonrisa de alguien que luchó y ganó. No con gritos, no con violencia, sino con verdad, con dignidad, con la fuerza silenciosa que solo las madres conocen. Nunca me iba a rendir contigo, mi amor. Nunca. Porque tú eres mi vida, mi propósito, mi razón para seguir. Hoy tengo 67 años. Vivo en el mismo departamento pequeño. Uso la misma ropa sencilla. Como la misma comida simple. No tengo lujos. No tengo riquezas. Pero tengo a mi hijo. Tengo su amor. Tengo su respeto. Tengo su presencia. Y eso vale más que todos los diamantes y casas grandes del mundo. Rebeca se fue de la ciudad. Escuché que volvió a vivir con sus padres. Que nadie en su círculo social volvió a hablarle. Que su reputación quedó destruida para siempre. No siento placer por su caída. Pero tampoco siento lástima. Ella eligió su camino. Eligió la mentira, la manipulación, el engaño. Y las elecciones tienen consecuencias. Aprendí algo de todo esto. Aprendí que el silencio no siempre es paz. Que aguantar no siempre es amor. Que a veces hay que pelear. Hay que defenderse. Hay que decir basta. Y hay que hacerlo sin miedo. Sin culpa. Con la certeza de que defender tu dignidad nunca está mal. Las madres no tenemos que aceptar el maltrato de nuestros hijos solo porque los amamos. No tenemos que desaparecer para hacerles espacio a sus nuevas vidas. No tenemos que convertirnos en fantasmas de nosotras mismas. Merecemos respeto. Merecemos amor. Merecemos estar presentes. Y si ese respeto no llega por las buenas, entonces hay que reclamarlo. Con verdad. Con pruebas. Con la firmeza de quien sabe que tiene razón. Porque al final, la verdad siempre gana. Siempre. Puede tardar. Puede doler. Puede costar lágrimas y noches sin dormir. Pero siempre, siempre gana. Hoy miro por la ventana de mi departamento. Veo el sol cayendo sobre la ciudad. Y sonrío. Porque sobreviví. Porque luché. Porque recuperé lo que era mío. Mi hijo. Mi dignidad. Mi paz. Y nadie, nunca más, me lo va a quitar. Eso lo prometo. A mí misma. A todas las madres que callan cuando deberían gritar. A todas las mujeres que desaparecen cuando deberían brillar. El lujo se destruye. Las apariencias se caen. El dinero se acaba. Pero el amor verdadero, ese que no pide nada a cambio, ese que perdona pero no olvida, ese que lucha cuando es necesario, ese amor permanece. Y yo soy prueba viviente de ello.